El popular rompecorazones del instituto, Amin, murió repentina y misteriosamente. Nadie supo qué pasó, solo su novia secreta cargaba con una pesada carga de culpa. Años después, ella regresó a su antiguo instituto, donde se encontró con el hermano menor de Amin, poniendo en marcha de nuevo las ruedas del destino. Soman, ahora profesora, fue asignada a dar clase en el mismo instituto al que asistió. Pero su rostro no mostraba rastro de alegría. Sus amigas lo entendían, regresar era una prueba. Observaban con simpatía como un hombre, claramente enamorado de Soman, la cortejaba. Sus rechazos educados pero helados las convencieron de que él no tenía ninguna oportunidad. Sabían la razón, Soman aún estaba atormentada por el recuerdo de Amin, el chico que había brillado tan intensamente como el sol. Él había capturado su corazón años atrás, y ella nunca lo había superado de verdad. Al día siguiente, mientras Soman caminaba por los pasillos familiares, perdida en recuerdos, un hombre que se parecía exactamente a Amin pasó a su lado. Atónita, Soman se quedó helada. Antes de que pudiera procesar el impacto, el hombre que la cortejaba se apresuró a acercarse, interrumpiendo sus pensamientos. Juntos, informaron del extraño encuentro al director. Después de la reunión, atraída por una fuerza invisible, Soman se encontró caminando hacia la sala de arte donde ella y Amin solían reunirse. Esperaba, quizás tontamente, que cuando abriera la puerta, su radiante Amin estuviera allí, esperándola como siempre lo había hecho. Un rayo de sol atravesaba la ventana, iluminando la habitación. Allí, luciendo exactamente como el estudiante de instituto que una vez fue, estaba Amin, girándose para enfrentarla. El tiempo pareció retroceder, llevándola de vuelta a sus días de instituto. Soman era una chica tímida y discreta, mientras que Amin era el rompecorazones del instituto, perseguido por una legión de admiradoras. Exteriormente, era educado y amable con todos, un estudiante modelo a los ojos de los profesores. Pero en privado, Amin tenía un lado más oscuro. Un día, después de escapar de un grupo particularmente persistente de admiradoras, se había escondido en la sala de arte, desahogando sus frustraciones. Son tan molestas, siempre aglomerándose a mi alrededor. Había murmurado, sin darse cuenta de que Soman también estaba en la habitación. Mortificada, Soman lo observó, demasiado asustada para hacer un sonido. Entonces, accidentalmente derribó un caballete. Mientras forcejeaba para levantarlo, una mano cálida lo estabilizó desde detrás de ella. Nerviosa, Soman levantó la vista para ver a Amin, sorprendentemente tranquilo. Él suavemente la ayudó a arreglar el caballete, luego se inclinó cerca, susurrándole una advertencia: si decía una palabra de lo que había escuchado, podía olvidarse de volver a usar la sala de arte. Su relación única comenzó en esa misma sala de arte. Volviendo al presente, abrumada por el dolor y una avalancha de emociones, Soman se desmayó. Durante años, se había culpado a sí misma por la muerte de Amin, convencida de que ella era de alguna manera responsable. No podía escapar del recuerdo de él. Su muerte había sido tan repentina, que ni siquiera tenía una sola fotografía. Esta agonizante añoranza la había llevado a regresar al instituto, un lugar lleno de alegría e insoportable dolor. Un amable profesor, consciente de la historia de Soman, le había aconsejado que no regresara hasta que estuviera emocionalmente preparada. Pero después de mucha deliberación, Soman decidió enfrentar su pasado de frente, en lugar de huir de él. Ahora, al ver a Amin acercándose, Soman instintivamente extendió la mano, tocando su mejilla, esperando a medias que fuera otra alucinación. Pero esta vez, era real. El hombre que se parecía tanto a Amin era Jaemin, el hermano menor de Amin. Superada por la emoción, Soman gritó el nombre de Amin. Jaemin fue tomado por sorpresa y ni siquiera reaccionó. Fue solo cuando Soman lo miró más de cerca que se dio cuenta de su error. Nerviosa, se disculpó y se alejó rápidamente. Más tarde, una profesora le informó: Jaemin era el hermano menor de Amin. Al igual que su hermano, Jaemin era una figura popular en el instituto y tenía sus ojos puestos en Bomi, la chica más guapa del instituto. Hacían una pareja llamativa, y su incipiente romance era la envidia de muchos. Jaemin le confesó sus sentimientos a Bomi y era evidente que ella sentía lo mismo. Sin embargo, en lugar de responderle directamente, le pidió que se reunieran esa noche. En el almuerzo, Bomi y su mejor amiga estaban comiendo juntas como de costumbre, cuando dos chicas de su clase se acercaron, esperando obtener la ayuda de Bomi para confesar sus sentimientos a Jaemin. Bomi, siempre dispuesta a complacer, no estaba segura de cómo negarse.
Al ver la incomodidad de su amiga, su mejor amiga intervino, afirmando que ella estaba enamorada de Jae-min, cerrando efectivamente la solicitud de las otras chicas. Esta mentira, sin embargo, puso a Bomi en una situación difícil. Todavía aturdida por la confesión de Jae-min, ahora sentía que no podía corresponder a sus sentimientos. Las dos chicas, sintiendo que algo andaba mal, las presionaron, preguntándoles si a ambas les gustaba el mismo chico. Temerosa de herir a su amiga, Bomi soltó otra mentira, afirmando que le gustaba Jin-young, el notorio bocazas del instituto, un chico al que apenas conocía. Desafortunadamente, Jin-young estaba comiendo cerca y escuchó su declaración. Esa noche, Bomi rechazó la confesión de Jae-min. Confundido, él le preguntó por qué. Bomi mintió de nuevo, diciéndole que le gustaba a otra persona. La decepción nubló los ojos de Jae-min. La mejor amiga de Bomi, notando la incómoda tensión, asumió que Bomi se estaba haciendo la difícil. Confesó que su afirmación anterior de que le gustaba Jae-min era una mentira, impulsada por la molestia hacia las otras chicas que intentaban usar a Bomi. Pero Bomi, todavía temerosa de perder a su amiga, no pudo obligarse a admitir sus verdaderos sentimientos por Jae-min. Bomi continuó pasando tiempo con Jae-min, fingiendo que todo era normal. Permaneció ajena al hecho de que Jin-young ahora la observaba, su mirada se demoraba cada vez que sus caminos se cruzaban. Debido a su mentira impulsiva, los amigos de Jin-young estaban desconcertados. ¿Por qué Bomi, una chica inteligente y bien portada, estaría interesada en Jin-young, un tipo conocido solo por sus habilidades en los videojuegos? La mejor amiga de Bomi estaba igualmente incrédula. Conociendo tan bien a Bomi, estaba segura de que su amiga estaba evitando a Jae-min debido al malentendido anterior. Trató de persuadir a Bomi para que fuera honesta consigo misma y con Jae-min, instándola a no dejar que su amistad se interpusiera en su felicidad. Pero Bomi insistió obstinadamente en que realmente le gustaba Jin-young, llegando incluso a inventar una atracción por su honestidad brutal. Antes de que su discusión pudiera intensificarse, la campana del instituto sonó y se apresuraron a ir a clase. Jin-young, que había estado jugando videojuegos en un pasillo cercano, escuchó toda su conversación. De vuelta en clase, Bomi intentó disculparse con Jin-young por haber tirado accidentalmente su teléfono de una mesa en el pasillo. Jin-young, sin embargo, lo ignoró, haciendo la situación aún más incómoda. Justo entonces, Soman pasó por allí, la escena desencadenando un torrente de recuerdos sobre ella y Amin. En aquel entonces, tanto ella como Amin habían tratado la sala de arte como su santuario. A menudo ocupaban el mismo espacio, pero rara vez hablaban, casi tratándose como invisibles. Soman se perdía en su arte, mientras que Amin estaba absorto en sus libros. Un día, Amin rompió el silencio, preguntándole a Soman si su pasión por el dibujo significaba que planeaba ir a la escuela de arte. Soman admitió que no tenía un plan tan ambicioso. Para ella, dibujar era simplemente algo que disfrutaba, algo que hacía por el puro placer de hacerlo. Para su sorpresa, esta simple confesión provocó una reacción inesperada en Amin: celos. Para él, que algo le gustara o no, no importaba. El camino de Amin estaba predeterminado: estudiar mucho, entrar en la facultad de medicina y cumplir con las expectativas de su madre. A pesar de sus diferentes orígenes, Amin y Soman se acercaron gradualmente. Él no ocultaba su molestia al recibir regalos de sus admiradoras, una franqueza que a Soman le resultaba entrañable. Descubrieron que ambos carecían de amigos cercanos. Soman se sintió conmovida al saber que incluso alguien tan popular como Amin se sentía solo. Sin embargo, a pesar de su fácil camaradería dentro de la sala de arte, Amin insistía en que mantuvieran la pretensión de no conocerse en otros lugares. De vuelta en el presente, los padres de Jae-min se habían divorciado después de la muerte de Amin. Jae-min y su padre seguían decididos a descubrir la verdad, entrevistando incansablemente a todos los que conocieron a Amin, solo para encontrarse con repetidas decepciones. Nadie lo conocía de verdad. La aparición de Soman, sin embargo, se sintió como un gran avance. Pero Jae-min dudaba, temiendo elevar las esperanzas de su padre prematuramente. Decidió mantener en secreto su encuentro con Soman, decidido a investigar por su cuenta. Soman reunió a los estudiantes para limpiar la sala de arte. Bomi, como presidenta de la clase, estaba ansiosa por participar. Jae-min, queriendo estar cerca de Bomi, también se ofreció como voluntario. Sorprendentemente, Jin-young, generalmente indiferente a las actividades de la clase, también levantó la mano. Cada estudiante tenía sus propias motivaciones para estar allí. Durante las asignaciones de grupo, Jae-min miró expectante a Bomi,
esperando ser emparejado con ella. Pero Bomi evitó su mirada, solicitando limpiar los pisos con Jin-young. Destrozado, Jae-min se retiró a la azotea. Su mejor amiga, al ver su angustia, lo siguió, enterándose del rechazo de Bomi. Resultó que la mejor amiga de Jae-min secretamente albergaba sentimientos por él. Eran cercanos, pero Jae-min permanecía ajeno a su afecto. No fue hasta que Bomi entró en escena y la mirada de Jae-min la siguió a todas partes que se dio cuenta de que lo había perdido. A partir de entonces, había enterrado sus sentimientos, contenta con observarlo desde la distancia, esperando su felicidad. Ahora, sin embargo, se sentía responsable de su infelicidad. Decidió decirle a Jae-min que a Bomi en realidad le gustaba. Ella le advirtió a Bomi de su plan. El pánico se apoderó de ella. Bomi recordó haber limpiado con Jin-young antes. Él le había preguntado por qué había afirmado que le gustaba. Ella lo había confesado todo, su mentira, su deseo de no herir a su amiga. Para su sorpresa, Jin-young no estaba enfadado. Él había propuesto que fingieran una relación para convencer a su amiga. En ese momento, ella lo había encontrado extraño. Ahora, se encontró negociando los términos de su romance fingido, 3 meses. Jin-young, sin embargo, la provocó, negándose inicialmente. Desesperada, Bomi se ofreció a hacer toda la limpieza de la sala de arte y a comprarle bocadillos. Él aceptó, pero con una condición, dado que ella había iniciado la relación falsa, ella tenía que ser la abandonada cuando terminara. Antes de que Bomi pudiera reaccionar, Jin-young anunció a la clase que estaban saliendo oficialmente. Justo entonces, la mejor amiga de Jae-min irrumpió, acusándolos de estar locos. Exigió saber por qué a Bomi le gustaba Jin-young, señalando que nunca habían interactuado. Bomi, sin palabras, tartamudeó, incapaz de explicarlo. Al ver su lucha, Jin-young, sin tener en cuenta su acuerdo anterior, declaró a toda la clase que él fue quien persiguió a Bomi. Los amigos de Jin-young estaban igualmente sorprendidos. Él había recibido su buena dosis de confesiones, pero sus rechazos bruscos, a menudo torpes, habían dejado a muchas chicas avergonzadas. Nunca había parecido importarle. Esta vez, sin embargo, se sentía diferente. Sus amigos sintieron un cambio genuino en su comportamiento. Mientras tanto, la mejor amiga de Jae-min, incómoda al ver a Bomi y Jin-young juntos, sugirió pasar el fin de semana con Jae-min, con la esperanza de interrogar a la nueva pareja. Pero Jae-min ya tenía planes, se iba a reunir con So-man para aprender más sobre su hermano. Las historias de So-man pintaron una imagen diferente de Amin. En la escuela, él había cultivado una imagen educada y servicial. Una vez, durante una competición de atletismo, una chica se torció el tobillo. Amin se había apresurado a su lado, consolándola antes de cargarla en silencio hasta la enfermería, ganándose miradas de envidia de otras chicas. Solo So-man, enterada de sus pensamientos internos, vio a través de la actuación. De vuelta en la sala de arte, Amin desahogó su frustración. Cada vez que un profesor está fuera de la vista, hay otra damisela en apuros. Es agotador. Odiaba estas charadas, pero no podía arriesgarse a dañar su reputación. So-man, divertida por sus quejas, lo provocó por ser de 2 caras. Amin, cómodo revelando su verdadero ser a ella, se relajó. Mientras So-man esbozaba, apartando repetidamente su flequillo, Amin impulsivamente se ofreció a recortarlo. So-man, escéptica, negó con la cabeza. Impertérrito, Amin agarró un par de tijeras, asegurándole que había cortado el pelo de niño y que era bastante hábil. Terminó rápidamente, presentándole con orgullo un espejo. So-man abrió los ojos, encontrando el rostro de Amin a centímetros del suyo. Sus ojos se encontraron, una chispa se encendió entre ellos. El momento se hizo añicos, sin embargo, cuando So-man vio su reflejo. Gritó horrorizada al ver su flequillo desigual. Amin, el culpable, se encogió. De vuelta en clase, mientras charlaba con un amigo, Amin discretamente le deslizó a So-man un clip para el pelo para ocultar el desastroso corte de pelo. Este pequeño gesto calentó el corazón de So-man, acercándolos. Mientras mantenían su pretensión pública, sus miradas robadas se hicieron más frecuentes. Este sutil cambio no pasó desapercibido para una chica celosa que había perseguido a Amin durante mucho tiempo. Ella confrontó a So-man, incluso amenazando con cortarle el pelo. Afortunadamente, Amin intervino. Pero en lugar de defender a So-man, fingió preocupación por la otra chica, advirtiéndole sobre meterse en problemas con los profesores, y la alejó. Herida,
Soman se retiró a la sala de arte. Amin, preocupado, la siguió. Había visto a la otra chica rasguñar la mano de Soman con las tijeras. Al ver el valiente rostro de Soman desmoronarse, él suavemente tomó su mano, aplicando cuidadosamente una tirita. De vuelta en el presente, la mejor amiga de Jae-min, aún no convencida de los sentimientos de Bomi por Jin-young, permaneció distante. Con la esperanza de arreglar su amistad, Jae-min invitó a ambas chicas a comer tteokbokki. Su mejor amiga aceptó, pero la tensión persistió. Bomi se dio cuenta de que las explicaciones eran inútiles. Se acercó a Jin-young, sugiriendo que necesitaban actuar como una pareja real para convencer a su amiga. Jin-young, siguiendo el juego, aceptó de inmediato. Empezaron a tomar el autobús juntos e incluso Jin-young cambió de asiento para sentarse al lado de Bomi. En el almuerzo, Bomi se unió a Jin-young y a sus amigos, para gran molestia de su mejor amiga, que los observaba con creciente incomodidad. Esa noche, Bomi y Jin-young limpiaron la sala de arte juntos. Jin-young adivinó, correctamente, que Bomi nunca había tenido una relación. Bomi, aunque ligeramente avergonzada, respondió que había tenido muchos admiradores. Justo entonces, su mejor amiga entró, sus ojos escaneándolos con sospecha. Bomi instintivamente se acercó a Jin-young, enlazando casualmente su brazo con el suyo. Jin-young se quedó helado, completamente rígido. Resultó que su mejor amiga había venido a invitarlos a una cita doble ese fin de semana. Bomi y Jin-young aceptaron. De camino a la cita, se toparon con Jae-min, que estaba hablando con Soman. Al enterarse de sus planes, Jae-min rápidamente se excusó y se unió a ellos, dejando atrás a Soman. Al verlos irse, Soman recordó sus propios momentos dulces y fugaces con Amin. Amin una vez le había pedido a Soman que se encontrara con él fuera del instituto. Ella lo había llevado a un estudio de arte. Apenas momentos después de que llegaran, el dueño regresó. Aterrorizada, Soman metió a Amin en un pequeño armario de almacenamiento. Preocupada por escuchar al dueño, Soman no se dio cuenta de que Amin estaba de pie cerca detrás de ella, con el corazón latiendo con fuerza. Esperaron nerviosamente hasta que el dueño se fue, finalmente emergiendo de su escondite. De vuelta en el presente, la situación de Bomi y Jin-young se estaba volviendo cada vez más complicada. La mejor amiga de Jae-min interrogó a Bomi como un detective, exigiendo detalles sobre su relación con Jin-young. Abrumada, Bomi tuvo dificultades para responder. Su mejor amiga entonces llamó a Jin-young, alejándolo, dejando a Bomi y Jae-min solos. Jin-young estaba perpleja por el comportamiento de su amiga. Ella conocía bien a Bomi y estaba preocupada de que se estuvieran aprovechando de ella. Sabiendo que a Bomi no le gustaba Jin-young, quería entender sus motivos para participar en esta farsa. Jin-young no dudó. Admitió que lo estaba haciendo porque le gustaba Bomi. Esta confesión inesperada sorprendió a su mejor amiga. Temiendo que su estratagema fuera expuesta, Jin-young agarró la mano de Bomi y la alejó. Bomi, después de haber sido arrastrada antes de comer nada, estaba hambrienta. Jin-young cuidadosamente le compró algo de comida. Mientras se sentaban en un banco, Bomi se dio cuenta de que no sabía nada sobre Jin-young, ni siquiera sus pasatiempos. Jin-young, en lugar de ofenderse, fue comprensivo, una madurez que hizo que Bomi lo viera bajo una nueva luz. A la mañana siguiente, Jin-young esperó a Bomi en su ruta habitual a la escuela, un gesto que le calentó el corazón. Durante la clase, al notar que Bomi se estaba quedando dormida, Jin-young la retó a un juego de 3 en raya. Bomi, sin embargo, no era rival para él, perdiendo repetidamente. Tan pronto como sonó la campana, Jin-young salió corriendo. Bomi, queriendo una revancha, lo persiguió, pero él se negó juguetonamente, burlándose de ella por sus malas habilidades. En clase de gimnasia, Bomi y Jae-min fueron emparejados para practicar bádminton, preparándose para un próximo torneo. Jin-young y la mejor amiga de Jae-min también eran compañeros. Durante un descanso, Bomi y Jae-min charlaron. Bomi admitió que aunque Jin-young era a menudo impredecible, también era responsable. Al verlos llevándose bien, un Jin-young celoso apuntó con un volante a la cabeza de Jae-min. Al ver a Bomi y Jin-young acercarse, Jae-min sintió una punzada de tristeza. Se saltó el almuerzo, retirándose a la azotea. Su mejor amiga lo siguió, ofreciéndose a llevarlo a comer a un buen restaurante el domingo. Jae-min se negó, explicando que ya tenía planes. Resultó que después de la muerte de su hermano, sus padres habían contactado a todos los amigos de Amin. Entre los contactados, faltaba el nombre de Soman.
Sin embargo, ella tenía la clave para entender al hermano de Jae-min. Para descubrir la verdad detrás de la muerte de Amin, Jae-min accedió a modelar para Soman, esperando que ella pudiera revelar algo en sus conversaciones. Empezaron a reunirse fuera de la escuela todos los fines de semana. Cada vez que lo dibujaba, su sorprendente parecido con Amin le traía un torrente de recuerdos. Recordó un momento en que, justo cuando su vínculo parecía profundizarse, Amin de repente dejó de venir a la sala de arte. Soman sintió que algo andaba mal, pero no podía precisar qué. Le preguntó a Jae-min si recordaba algo inusual de ese periodo. Él mintió, afirmando que era demasiado joven para recordarlo. Pero Jae-min lo recordaba vívidamente, fue cuando su madre lo obligó a tomar clases particulares extra. Amin, cansado de vivir bajo las implacables expectativas de su madre, no quería lo mismo para su hermano. Se había esforzado por cumplir con todas las exigencias, esperando proteger a Jae-min. Su madre había prometido dejar que Jae-min se desarrollara a su propio ritmo. Pero, afirmando que no podía aceptar que su hijo se quedara atrás, lo había inscrito en clases extra. Furioso, Amin confrontó a sus padres. Un Jae-min asustado intentó intervenir, pero Amin, en su ira, lo empujó. Jae-min se golpeó la cabeza contra la pared. Consumido por la culpa, Amin comenzó a distanciarse de Soman. Se veía a sí mismo como un hipócrita, un fraude. Solo con Soman podía ser su verdadero yo. Se había vuelto dependiente de ella, una dependencia que lo asustaba. Se dijo a sí mismo que necesitaba enfrentar sus problemas solo. Soman, insegura de cómo consolarlo, le dio un dibujo de un conejo sosteniendo un paraguas sobre un zorro, un símbolo de esperanza y resistencia frente a la adversidad. El corazón de Amin se derritió. Por primera vez, frente a toda la clase, Amin pronunció el nombre de Soman, pidiéndole que se quedara después de la escuela para ayudar al consejo estudiantil a preparar el festival deportivo. Quería que ella usara sus habilidades artísticas para pintar diseños en los rostros de los estudiantes. Soman, sin embargo, dudaba. Nunca antes había pintado en la cara de alguien. Al ver que Amin estaba a punto de irse, le suplicó que fuera su conejillo de indias. A regañadientes, preocupado de que su hermoso rostro se arruinara, pero incapaz de resistir su súplica sincera, cerró los ojos, entregándose a su destino. Soman juguetonamente pintó un pequeño zorro en su mejilla. Otros chicos, impresionados, hicieron fila para su turno. Amin rápidamente encontró una excusa para alejar a Soman. Como venganza le dio una cesta de flores y una lista de nombres, instruyéndola para que los entregara. Agotada después de completar la tarea, Soman se sobresaltó cuando Amin apareció detrás de ella, llevándola a la azotea. Esperando otra tarea, se quedó atónita cuando él le confesó sus sentimientos. Soman siempre había asumido que la renuencia de Amin a reconocerla en la escuela era para evitar avergonzarla. Pero la verdad era que temía que su talento atrajera la atención, que otros, como él, se enamoraran de ella. Antes de que Soman pudiera procesar su confesión, una ola de estudiantes inundó la azotea, llenando el espacio entre ellos. Amin audazmente extendió la mano, acercándola a él. Mano a mano, permanecieron juntos, sus sentimientos tácitos finalmente confirmados. El festival deportivo llegó en un abrir y cerrar de ojos. Siguiendo la tradición, los chicos le daban una flor a su enamorada. Bomi, con su belleza llamativa, recibió docenas. Muchos susurraron que era porque su novio, Jin-young, era demasiado discreto. Todos anticipaban la reacción de Jin-young ante la popularidad de su novia. En lugar de mostrar celos, invitó con calma a Bomi a verlo competir en el torneo de videojuegos eSports, una nueva adición al festival. Bomi solo logró ver la mitad antes de irse a competir en el torneo de badminton con Yemen. El festival terminó con Jin-young ganando el campeonato de videojuegos y Bomi y Jae-min llevándose el título de badminton. Mientras Bomi y Jae-min caminaban juntos, con sus rostros radiantes, Jae-min, incapaz de contenerse por más tiempo, preguntó: «Bomi, ¿estás realmente saliendo con Jin-young?». Un Jin-young ligeramente celoso barrió todas las flores en los brazos de Bomi, dejando solo la que él le había dado. Resultó que Jae-min había escuchado a Bomi y Jin-young discutiendo sobre su relación falsa. Bomi se quedó sin palabras. Jae-min, entendiendo, prometió guardar su secreto. Poco después, la escuela anunció un concurso de baile en parejas. Bomi y Jin-young eran la única pareja reconocida públicamente en su clase. Ansiosa por ganar el premio en metálico, Bomi, como presidenta de la clase, decidió que debían participar. Jin-young no era un bailarín,
pero al ver el entusiasmo de Bomi, cedió, desplazándose a través de vídeos hasta que encontró una rutina que podía tolerar. Durante la práctica, tropezó, casi cayendo y casi aterrizando en una posición bastante comprometedora con Bomi. Este momento casi íntimo se hizo eco de una experiencia similar entre Soman y Amin. Habiendo confesado sus sentimientos, esperaban ansiosamente las vacaciones de verano. Amin sugirió que pintaran juntos en un estudio de arte fuera del campus. El instructor le dio a Amin un juego de pinturas, animándolo a pintar lo que le viniera a la mente. Esta solicitud aparentemente simple lo dejó perplejo. Se sentó mirando el lienzo, finalmente produciendo una pintura después de mucha deliberación. El instructor elogió su talento único, pero Soman notó la profunda soledad expresada en su trabajo. Ella le preguntó cómo se sentía con respecto a la pieza terminada. Él bromeó diciendo que era demasiado fácil. Ambos miraron por la ventana, sus estados de ánimo contrastando marcadamente. Soman disfrutaba de la lluvia, mientras que Amin deseaba que el verano terminara rápidamente para no ahogarse en su abrazo húmedo. Sintiendo su melancolía, Soman tiró sus paraguas y lo arrastró bajo la lluvia torrencial. Su sonrisa radiante era contagiosa y el rostro de Amin se iluminó con una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Empapados, regresaron al estudio. Al notar el contorno de la figura de Soman debajo de su ropa mojada, Amin caballerosamente se quitó la camisa y la colocó sobre ella. Se acurrucaron juntos bajo una fina manta. Amin confesó que antes de conocer a Soman, creía que todo tenía que tener un propósito, estudiar mucho para entrar en la facultad de medicina y usar un paraguas bajo la lluvia. Soman, sin embargo, vivía según una filosofía diferente, persiguiendo lo que amaba, una libertad que él envidiaba. Sus palabras tocaron el corazón de Soman. Ella extendió la mano, acariciando suavemente su pelo. Un silencio cargado llenó el aire. Incapaz de resistirse, Amin la besó. Emocionada, Soman compartió la noticia de su nuevo novio con su mejor amiga. Su amiga, sin embargo, echó agua fría sobre su felicidad, advirtiéndole que un hombre que no reconocía públicamente a su novia probablemente estaba jugando en varios frentes. Las palabras de su amiga tocaron una fibra sensible. Al día siguiente, Soman se vistió y fue a ver a Amin, pero dudó en abordar el tema principal, definir su relación. Insegura de sus sentimientos, le preocupaba que ser demasiado cariñosa fuera inapropiado. Sutilmente trató de evitar sus toques, pero la intimidad natural de Amin la confundió aún más. Él notó su evasión y le preguntó qué le pasaba. Soman finalmente expresó sus preocupaciones. Se preocupaba profundamente por él, su corazón se aceleraba cada vez que estaban juntos, pero no sabía cómo él la veía a ella. Amin, con el corazón dolido, la abrazó, confesándole su amor. Soman era la luz en su vida, la razón por la que quería seguir adelante. Finalmente tranquilizada, las dudas de Soman se desvanecieron. Las vacaciones de verano volaron. Los viajes secretos de Amin al estudio de arte, en lugar de sus sesiones de tutoría, fueron descubiertos por su madre. Ella estaba furiosa, incapaz de aceptar la desviación de su hijo. A menudo lamentaba que darlo a luz le había costado sus sueños. Ella había puesto sus esperanzas en él, queriendo que él las cumpliera en su lugar. Amin, sintiendo pena por ella, había aceptado en silencio ser un recipiente para sus ambiciones. Pero su constante control lo asfixiaba. Sin pedir una explicación, ella rompió su pintura, prohibiéndole volver a pintar jamás. Este acto se convirtió en una de las últimas gotas que lo quebraron. De vuelta en el presente, Bomi y Jin Young practicaron su rutina de baile. El contacto físico cercano los hizo a ambos sentirse cohibidos. Los sentimientos de Bomi por Jin Young estaban creciendo. Esa noche, redactó y borró mensajes de texto para él. Justo cuando estaba a punto de llamar, su madre la llamó y perdió su llamada entrante. La hermana menor de Jin Young, curiosa acerca de su novia, lo había instado a llamar a Bomi. Incapaz de comunicarse con ella, le prometió a su hermana una hamburguesa de premio. De camino, se toparon con Bomi y la invitaron a acompañarlos. La atención de Jin Young hacia su hermana hizo que Bomi lo viera bajo una luz diferente una vez más. 6 años antes, la madre de Amin había cancelado unilateralmente sus clases de arte y confiscado su teléfono. Soman estaba preocupada, pero Amin puso buena cara, insistiendo en que estaba bien. Sin embargo, a medida que aumentaban sus sesiones de tutoría, su agenda se volvió aún más apretada. Su refugio secreto en el estudio de arte fue descubierto por uno de los amigos de Amin, un estudiante de arte que también quería usar el espacio.
Soman no pudo negarse, y Amin, con el corazón roto por la pérdida de su santuario, se sintió cada vez más atrapado. Bajo una inmensa presión, Amin comenzó a flaquear. Generalmente un estudiante de sobresaliente cometió errores en clase, lo que llevó a sus compañeros a creer que estaba dando respuestas incorrectas deliberadamente. Humillado y abrumado, extrañando desesperadamente a Soman, mintió, afirmando que el profesor de arte la necesitaba. Desconociendo su confusión, Soman entró al estudio solo para ser arrastrada a un aula y abrazada con fuerza por Amin. En ese momento, ella era su salvavidas. Él enterró su rostro en su pelo, respirando su aroma. Sin ser vistos por ellos, otro estudiante presenció su abrazo. Este único acto transformó a Amin de un rompecorazones amado a un marginado ostracizado. Desde la muerte de Amin, Jae-min, consumido por el dolor, incluso había contemplado el suicidio. Preocupada por los pensamientos suicidas de Jae-min, su madre accedió a dejarlo transferirse a una escuela en Seúl. Notando la persistente angustia de Jae-min, Soman se reunió con su madre, quien reveló que Jae-min todavía estaba profundamente afectado por la muerte de su hermano. 6 años antes, el estudiante que presenció el abrazo de Amin con Soman había esperado fuera del estudio de arte, queriendo identificar a la chica. Resentido por la popularidad de Amin, lo denunció a los profesores por acosar a una estudiante. Soman intentó explicarlo, pero Amin, queriendo protegerla, la silenció, asumiendo la culpa, aunque insistiendo en que la chica no era Soman. Soman fue despedida del estudio y Amin enfrentó toda la fuerza del juicio de la escuela. Soman quería limpiar su nombre, pero Amin, temiendo los rumores que inevitablemente seguirían, insistió en soportar la carga solo. Para sofocar el chismorreo, acordaron evitarse por un tiempo. Amin le envió a Soman un mensaje pidiéndole un favor, pero antes de que ella pudiera leerlo, su madre la regañó por sus calificaciones. Cuando regresó a su teléfono, el mensaje había sido retirado. Intentó preguntarle a Amin al respecto, pero él no respondió. Pronto, rumores de que Amin era un pervertido se extendieron por toda la escuela. Fue ostracizado, y Soman esperó pacientemente a que pasara la tormenta, esperando que pudieran volver a la normalidad. Un año después, finalmente volvieron a cruzarse. Un profesor les pidió que trasladaran algunos suministros a un aula vacía. A solas juntos por primera vez en meses, Amin parecía ansioso por irse. Soman, herida y confundida por su frialdad, lo confrontó. Lágrimas brotaron en los ojos de Amin. Había pasado un año y tenían tanto que decir. Temiendo que los vieran, Soman lo llevó a la azotea. Habiendo oído hablar de sus calificaciones en picada, ella expresó su preocupación, revelando sus planes de solicitar ingreso a la escuela de arte y animándolo a unirse a ella. Él se negó. Soman, viendo la pasión por el arte aún ardiendo en sus ojos, quedó devastada. Abrumada por la frustración y el dolor, lo acusó de carecer del valor para perseguir sus sueños, ya fuera el arte o ella. Sus palabras dolieron. Soman instantáneamente se arrepintió de su arrebato. Había hablado por preocupación, no por malicia. Queriendo animarlo, colocó en secreto un póster de un concurso de arte en su escritorio con una nota de apoyo. Trágicamente, la presión resultó ser demasiada para Amin. 6 años después, Soman todavía cargaba con el peso de ese encuentro. Un día, durante una lección particularmente aburrida, Soman observó a sus estudiantes quedarse dormidos. Para despertarlos, la profesora contó una historia de fantasmas, con Amin como protagonista. Soman interrumpió, incapaz de soportar escuchar su nombre usado tan frívolamente. En otra parte, el acuerdo de 3 meses de Bomi y Jin Young estaba llegando a su fin. Inseguros de cómo navegar sus sentimientos florecientes, evitaron el tema. Jae-min luego reveló una verdad devastadora: el estudiante destacado que su profesora había mencionado, el que se suicidó, era su hermano. Bomi, sorprendida, miró a Jae-min, sin saber cómo consolarlo, y simplemente tomó su mano en un gesto silencioso de apoyo. Este gesto aparentemente inocente fue presenciado por Jin Young, quien creyó erróneamente que Bomi todavía sentía algo por Jae-min. Con el corazón roto, se alejó. Al día siguiente, Bomi, notando el asiento vacío de Jin Young a su lado, sintió una punzada de inquietud. Más tarde, Jin Young inesperadamente pidió romper. Bomi quedó atónita. Aunque reacia, ella estuvo de acuerdo, reconociendo que su plazo acordado había terminado. Su mejor amiga, confundida por la repentina ruptura, presionó a Bomi, exigiendo saber a quién realmente le gustaba. Sin dudarlo, Bomi confesó sus sentimientos por Jin Young.
Aliviada, su amiga finalmente entendió la verdad. La relación de Bomi con Jin Yong no había sido una farsa para proteger su amistad. Mientras tanto, Jae-min, igualmente perplejo por la ruptura, confrontó a Jin Yong. Jin Yong afirmó que sabía que Bomi y Jae-min se gustaban y no quería interponerse en su camino. Bomi sintió un vacío sin Jin Yong. Mientras limpiaba el aula una noche, le preguntó por qué había aceptado la relación falsa. Ocultando sus verdaderos sentimientos, Jin Yong mintió, diciendo que no le gustaba su naturaleza desinteresada y quería ver hasta dónde llegaría por su amiga. Su conversación fue escuchada por la mejor amiga de Bomi y Jae-min. Furiosa, ella irrumpió, con el rostro mezclado de incredulidad y traición. La amistad que Bomi había trabajado tan duro para preservar se fracturó instantáneamente. Antes de que Bomi pudiera explicarlo, su amiga salió corriendo, seguida por un preocupado Jae-min. Bomi salió corriendo tras ellos, topándose con Soman. Al ver la mirada interrogante de Soman, Bomi confesó todo, preguntándose si las cosas habrían sido diferentes si hubiera sido honesta desde el principio. Soman compartió un arrepentimiento similar. A menudo se preguntaba si podría haber salvado a Amin, si su presencia le habría dado una razón para seguir viviendo, si no se hubiera perdido su mensaje, si se hubiera sentido menos solo. Pero no había así en la vida. Reuniendo su coraje, Soman visitó la tumba de Amin. Había honrado su deseo, abandonando sus sueños de escuela de arte. Dado que la vida de Amin se había detenido en el instituto, sintió que tampoco podía avanzar. Se culpó a sí misma por su muerte, un dolor secreto que había cargado durante 6 años. De pie frente a su tumba, derramó su corazón, susurrando disculpas y expresiones de anhelo. Creía que cuidar de Jae-min era la única forma de expiar su percibido fracaso al no salvar a Amin. Pero la vida, al parecer, era un ciclo cruel. Una foto de Soman y Jae-min mirándose apareció en línea. Los rumores se extendieron, acusándola de seducir a un estudiante de instituto. El rostro de Soman era claramente visible, pero el chico solo se mostraba por detrás. La escuela, temiendo el creciente escándalo, instó a Soman a explicarlo, a revelar la identidad de Jae-min. No dispuesta a exponerlo al escrutinio público, se negó, incluso si eso significaba poner en peligro su carrera. Jae-min, aunque agradecido por su protección, se sintió asfixiado por su silencio. Soman renunció, creyendo que era la única forma de proteger a Jae-min, lo último que podía hacer por Amin. Jae-min, con el corazón roto por su sacrificio, finalmente reveló la verdad. Su hermano, el estudiante que se había suicidado 6 años antes, era Amin, y Soman era su única amiga, explicando sus reuniones fuera del campus. Luego salió corriendo del aula, ignorando el silencio atónito, desesperado por encontrar a Soman y contarle todo. Él también había estado cargando con el pesado fardo de la muerte de su hermano. Encontrando a Soman, Jae-min desató un torrente de ira y frustración reprimidas, como si ella fuera un puerto seguro para sus emociones negativas. Sin embargo, a medida que aprendía más sobre su relación con su hermano, se dio cuenta de que ella no era responsable de la muerte de Amin. Por el contrario, ella le había dado una razón para vivir. Soman, profundamente conmovida, le preguntó a Jae-min sobre el día en que murió Amin. Los recuerdos de Jae-min lo transportaron 6 años atrás. Era un día lluvioso. Él había prometido reunirse con Amin después de la escuela, pero en el camino, su mejor amiga mencionó tener un nuevo gatito y él había decidido visitarla en su lugar. De camino, su amiga se quejó de su hermano, deseando medio en broma que no existiera. Jae-min, sintiéndose descuidado por sus padres debido a Amin, se hizo eco del sentimiento, diciendo que a veces deseaba que su hermano desapareciera. De repente recordó que su amiga había mencionado haber visto a un hombre cerca mientras hablaban. Se dio cuenta de que su hermano podría haber escuchado sus palabras descuidadas y crueles. Mientras tanto, Bomi y Jin Yong estaban actuando como extraños. La mejor amiga de Bomi, todavía enfadada con ella, comenzó a pasar tiempo con los amigos de Jin Yong. Un día, un chico, envalentonado por las noticias de la ruptura de Bomi, confesó sus sentimientos. Cuando ella lo rechazó, se volvió agresivo. Jin Yong, observando desde la azotea, intervino, arrojándole su café al chico. Aunque desapareció rápidamente, Bomi lo reconoció. Decidió confesarle sus sentimientos. Sin embargo, cuando llegó a la azotea, lo vio con su mejor amiga. La decepción y una punzada de celos la invadieron. Le confesó a su amiga que realmente le gustaba Jin Yong. Al ver su afecto mutuo y el malentendido que los separaba, la ira de su amiga finalmente se disipó. Bomi,
ya sin querer ocultar sus sentimientos, llamó a Jin-young, solo para levantar la vista y encontrarlo parado justo frente a ella. Cuando comenzó a confesar, llegó el último autobús, interrumpiéndola. En otra parte, Jae-min, dándose cuenta de que sus palabras podrían haber llevado a su hermano al suicidio, fue consumido por la culpa. Se saltó la escuela al día siguiente. Todos estaban preocupados, especialmente Soman. Con la esperanza de encontrarlo, fue a la tumba de Amin y allí estaba, destrozado por el dolor. Al ver el autorreproche de Jae-min, el corazón de Soman dolió. Le dijo a Jae-min que la muerte de su hermano no era culpa de nadie en particular. Era una confluencia de factores, las palabras hirientes involuntarias de Jae-min, las expectativas sofocantes de sus padres, los falsos amigos que usaron a Amin e incluso quizás ella misma, por darle esperanza y luego quitársela inadvertidamente. Pero lo más importante, Jae-min necesitaba entender que él era la persona a la que Amin más apreciaba en el mundo. Al escuchar esto, Jae-min finalmente se derrumbó, liberando la carga que había llevado durante tanto tiempo. Finalmente, todos podrían comenzar a sanar. Mientras revisaba las pertenencias de su hermano, Jae-min encontró una carta sin enviar dirigida a Soman. Se la dio a ella. Al leerla, Soman sintió la presencia de Amin, el chico al que anhelaba. La carta era una ventana a su alma, un espacio compartido de anhelo y recuerdo. Describió estar de pie en la azotea, mirando al cielo, deseando poder estar más cerca de él, para respirar libremente. Expresó su esperanza de que todos los que amaba tuvieran el coraje de pedir ayuda cuando la necesitaran. Instó a Soman a no leer su carta final, a olvidarlo y vivir su propia vida. Soman, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió. Su despedida tácita culminó en un beso profundo y prolongado, un final conmovedor para su historia de amor. Sin embargo, la ausencia de Jae-min alimentó chismes maliciosos. Incapaz de soportarlo por más tiempo, su mejor amiga confrontó a los agresores, lo que se intensificó en un altercado físico. Bomi intervino para ayudar a su amiga, pero eran superadas en número. Justo cuando Bomi estaba a punto de ser herida, Jin-young tropezó con uno de los chicos. Antes de que pudiera levantarse, la mejor amiga de Jae-min estrelló un grueso diccionario en su cabeza, dejándolo inconsciente. Bomi y su amiga se reconciliaron. Gracias a un video grabado por uno de los amigos de Jin-young, escaparon del castigo. Sin embargo, Bomi sufrió una lesión menor en su rostro. Jin-young, preocupado, examinó su herida. Sus ojos se encontraron, pasando un entendimiento silencioso entre ellos. Finalmente reconocieron sus sentimientos, tomándose de las manos, listos para enfrentar el futuro juntos. Encontraron su final feliz. La película termina aquí. Gracias por ver.